Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a platicar acerca de la definición formal de límite. En un video anterior vimos la definición informal de límite y nos basábamos para su estudio en una gráfica que generábamos a partir de unos datos tabulados. Vamos a referirnos a esta gráfica nuevamente para poder dar paso a la definición formal de límite. Recordemos que partíamos de esta tabla y de esta gráfica que resulta de graficar estos puntos. Decíamos que podemos tener en la división del límite que nos aproximamos al valor de x, en este caso f de x se aproxima al valor de 4 cuando la variable x, tanto del lado izquierdo como por del lado derecho, nos acercábamos a 2. Recordando esto, vemos entonces por el lado izquierdo que cuando x partía de 1 y se va acercando al valor de 2, la función f de x se va acercando al valor de 4, es decir, se aproxima a 4 como está aquí establecido. Igualmente por el lado derecho, cuando x va de 3 y va descendiendo, va decreciendo su valor hacia a 2 sin llegar a ser a 2, la función f de x va decreciendo hasta acercarse o aproximarse a 4, como lo establecemos aquí en la gráfica. Este concepto del lado derecho y del lado izquierdo nos va a dar un intervalo en el cual en la definición formal lo vamos a definir, porque hasta ahora este momento no hemos dicho hasta qué punto nos vamos a acercar al valor de 4 en este caso, o qué tan cerca nos vamos a acercar al valor de 2, no está definido. En la siguiente definición vamos a establecer cómo se definen estos valores a través de unos conceptos que vamos a ver y que nos van a dar la idea más clara en forma matemática de lo que es el límite. Vamos para allá. La definición formal de límite dice que de una función es conocida como epsilon delta. Vamos a ver qué significan estos dos nuevos conceptos, epsilon y delta, que no es otra cosa que un determinado valor elegido muy pequeño, o pequeño que nosotros queramos, para que el límite de esa función se aproxime a L tan cerca como queramos. Veámoslo. Dice, sea f la función definida sobre algún intervalo abierto. Esto de intervalo abierto, muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a revisar a continuación. Que contiene el número c, es decir, el número c a la cual tiende la variable x se encuentra o debe estar en ese intervalo abierto para que el límite se dé, excepto posiblemente en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acercarnos a la variable x, se va a acercar a c tanto como queramos, pero sin llegar a ser c. Y se expresa con esta fórmula, como ya lo habíamos establecido anteriormente, que dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a c, es decir, tiende a c pero sin llegar a ser c, la función f de x es igual a L. Ahora bien, pero ¿qué tan cerca lo queramos? ¿Qué tan cerca queremos que se nos aproxime esa función f de x a L? Pues para ello vamos a definir lo siguiente. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, entonces se debe cumplir lo siguiente, que la diferencia entre x y el valor de c al cual tiende x debe ser tan pequeña del valor de delta que elijamos. Es decir, se encuentra en el intervalo de 0 a menos delta, donde delta es un valor muy pequeño que hayamos elegido.
¿Qué tan pequeño? Como queramos. De tal manera que esta distancia siempre debe existir entre la variable x y el valor de c al cual tiende la variable x. Entonces, también se debe de cumplir que debe existir una diferencia entre la función f de x y el valor de L, es decir, al valor al que va a llegar, al que tiende la función f de x cuando x tiende a c. ¿Qué tan pequeña es esa distancia que va a haber? Que a continuación la vamos a expresar en una gráfica. ¿Qué tan pequeña debe ser esta diferencia absoluta? Pues debe ser pequeña, debe ser menor que epsilon, un valor que ya nosotros elegimos. Vamos a ver esta definición gráficamente para que nos quede un poco más claro. Veamos. Se dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es L si para cualquier número positivo elegido epsilon, es decir, vamos a elegir ese valor, que tan pequeño lo queramos, por pequeño que sea, ¿sí? Debe ser tan pequeño como lo queramos. Existe un número positivo delta tal que siempre que exista esa diferencia entre x y el valor de c, entonces hay una diferencia entre f de x y el valor de L. Es decir, siempre debe existir una distancia entre la función f de x y L, y asimismo debe haber un intervalo abierto en donde el valor de la variable debe estar contenida inclusive c, incluyendo c. De tal manera que tenemos la siguiente situación. Vean, cuando x es igual a c, tenemos esta línea continua y nos dice que cuando x es igual a c, la función f de x es igual a L. Ahora bien, pero ¿qué tan cercanos o qué tan aproximadamente nos debemos acercar a ese valor de L? Pues nos podemos acercar tanto queramos siempre y cuando exista esa distancia absoluta, que es de aquí a aquí, entre las líneas punteadas. De esa manera definimos qué tan cerca es f de x se aproxima a L, que ya lo vimos en la tabla anterior, que cuando x se aproximaba a c, entonces f de x se aproximaba a L. Ahora, el intervalo abierto en el cual se mueve la variable x está aquí, está definida aquí, que sería c menos delta, c más delta. Ese es el valor, el intervalo abierto en el cual se mueve. Si lo pueden observar aquí, ese es el intervalo abierto. ¿Qué significa intervalo abierto? Que no vamos a tocar los puntos límites. Esto es importante que entendamos la definición de límite formal porque también nos va a ayudar a definir lo que es la continuidad de una función, la derivada de una función o la integral. De hecho, para que esta definición se cumplan estas diferencias y estos valores de delta y epsilon, si ustedes observan, la función debe ser continua en ese intervalo. Si no es continua, entonces no podremos definir el límite bajo estas condiciones. De hecho, la continuidad está muy ligada con el límite. Van de la mano. En unos videos más adelante vamos a dar la definición de lo que es la continuidad de una función. Pero antes de llegar a eso, les vamos a hacer algunos ejercicios en donde ejemplifiquemos cómo se calculan los límites de una función. Hasta aquí sería lo que contiene esta diapositiva, este video, y espero que sea de utilidad para ustedes para que puedan entender lo que es el límite.
Asimismo, les dejo unas referencias bibliográficas que muestro a continuación. Son 3 libros muy interesantes y muy famosos: el Stewart, el de Thomas, y un libro ya un poco viejo, que es el Atoll, pero que trae conceptos muy ilustrativos de límites. Sin más, les doy las más sinceras gracias por su atención y espero que sea de utilidad este video. Hasta pronto.